Buenas noches para todos. Ahora sí, mi nombre es José Garagorri. El workshop del día de hoy es ACL, ¿sí? Prácticamente vamos a generar una lista de control de acceso basada en un sistema operativo Linux. Vamos a trabajar desde la línea de comando, el CLI, y por supuesto vamos a ver cuáles son los pros y los contras y cómo hacer que esto funcione desde cero. Entonces, gracias a todos los que están conectados y como les dije, mientras que yo haga preguntas, por favor participen a través del chat. Mantengan su micrófono apagado para que el video sea lo más útil posible para ustedes en el caso de que quieran verlo en formato diferido, y para aquellos que disfrutan del workshop en formato diferido, también puede ser de utilidad. Bueno, para dar inicio, ACL tiene que ver con un tema de permisos, y es como romper un poco la barrera de los permisos estándares. En nuestros permisos estándares tenemos una clasificación, la cual normalmente se conoce como Hugo, y esa clasificación de Hugo prácticamente lo que nos dice es a quién le podemos dar permiso, de qué forma podemos darle permiso, y el ACL nos va a permitir como que complementar, adicionar esas características. Y eso es lo que vamos a hacer el día de hoy. ¿Ok? Entonces, para dar inicio, lo primero que yo debo hacer es, yo para aplicar un ACL no tengo que ser root. Simplemente debo ser el dueño del archivo o el directorio al que le voy a aplicar el ACL. Entonces, una de las cosas que debemos notar es que el ACL puede ser aplicado por cualquier usuario siempre y cuando sea propietario del archivo y directorio. ¿Y qué hace? Para no seguir ahondando en ACL, vamos a hacer una breve refrescamiento de los permisos estándares y pasamos a la ACL. ¿Les parece? Vamos a ver cómo se activa el chat o el micrófono. Muy bien, maestro. Perfecto, gracias. Recuerden que es muy importante su participación, señores, ¿ok? O señoras, señoritas. Estoy escuchando atento, maestro, Listo, y mi buenísimo. micrófono está funcionando. Buenísimo. Bueno, para adelante entonces. Paso a cancelar el micrófono. Ok. Inicialmente, para Unix, todo lo que se genera dentro de Unix se conoce como archivos. Es decir, si yo tengo directorios, tengo archivos ejecutables, tengo folders, tengo diferentes tipos de archivos, él los va a ver como archivos y los archivos se van a clasificar. Y esto es para dar un recuento rapidito. Una de las herramientas más frecuentes para crear un archivo es el comando touch. Y el comando touch lo que hace prácticamente es crear un archivo en la carpeta que yo pueda crearlo, convirtiéndome en el propietario y siendo un archivo vacío. Voy a tratar de ser lo más rápido posible para no aburrirlos y se pueda entender. Para crear directorios, mkdir. Y por supuesto, si tenemos un entorno gráfico, pues simplemente botón derecho, crear archivo y crear directorio. Pero no es el ejemplo del día de hoy. Así que hoy nos vamos a vincular con el comando touch y con el comando mkdir. Para que cuando se crean los archivos hay una variable del sistema que entra en juego inmediatamente, y esa variable se llama UMAS. El UMAS permite prácticamente definir los permisos por defecto de los archivos y directorios. Así que lo primero que voy a hacer es correr el comando UMAS. Ojo, recuerden que el ACL que voy a explicar no es necesariamente ejecutado por el usuario root, puede ser ejecutado por cualquier usuario. Observen que cuando corrí el comando UMAS me mostró 4 dígitos. Estos 4 dígitos, el primer dígito a la izquierda representa un permiso especial, y los 3 dígitos a la derecha representan la clasificación del famoso permiso Hugo. Hugo viene del concepto U de user, G de grupo y O de otros. Entonces, estos 3 dígitos que están aquí a la derecha representan el permiso estándar conocido como Hugo. Y este primer dígito a la izquierda representa un permiso especial. Una vez definido esto, yo puedo cambiar el valor del UMAS. Yo puedo decir UMAS espacio y puedo colocar 0027. Para verificar, corro simplemente el comando UMAS y observen que ha cambiado el valor. ¿Qué significa? Que cada vez que ustedes corran el comando UMAS, si el valor es muy alto, significa que los permisos van a ser más restringidos. Si la variable UMAS, su valor es más bajo, entonces los permisos van a ser mucho más abiertos, mucho más permisivos.
Entonces, en la medida que yo coloque una U más o una variable U más o un valor muy alto, voy a ser más restringido y posiblemente con mejores oportunidades de seguridad. Sin embargo, hay que tener un control para poder determinar que el U más tenga un valor que sea funcional y operativo para los archivos y directorios del sistema operativo. Cuando yo corro el comando U+, el comando U+, simplemente me asigna un valor de variable, pero esa variable quedaría de forma temporal porque no he registrado los cambios en un archivo de configuración. ¿Ok? Entonces, una vez que yo ejecuto esto, le demuestro esto, empiezo a crear el archivo. Recuerden que yo les dije acá que estos 3 dígitos a la derecha son Hugo, dueño, grupo y otros. Como yo coloqué el 7 a la derecha, eso significa que la categoría a la derecha, conocida como Others, resto o otros, está restringida totalmente, sin permiso. Así que yo uso el comando touch y le digo, por ejemplo, archivo, para ser bastante creativo, punto, archivo 1, no importa. Hago un ls, hago un -l para ver el detalle y le digo el nombre archivo. Y me dice, el propietario es root, el grupo es root. Fíjense que acá los 3 dígitos a la derecha representan el permiso. Como el dueño tiene un 0, significa que tenía el máximo de privilegio. Eso significa que esta RW representa al dueño. ¿Sí? Luego dice que hay un 2. El 2 se va a representar por la permisología, es decir, que yo le quito a ese permiso máximo un valor de 2, quedándome prácticamente un valor de 4, que es representado por la R. Y si ustedes observan, aquí a la derecha hay 3 caracteres, y ese carácter a la derecha representa a otros. Cuando está presente el signo menos, significa que no hay permiso. Eso es lo que representa este 7. Le quitó todos los permisos a otros. Esto es rapidito, ¿eh? Limpio esto, ya creé el archivo. Una vez que yo, por ejemplo, le digo ahora U+ y le digo 0022 y corro otra vez el comando touch, pero le digo que quiero crear ahora file 2 y le hago un ls-l de file asterisco, archivo 1, ok, y lo comparamos, fíjense que archivo 2, que fue el último que creé, miren que ahora tiene la letra R. Esto, en pocas palabras, ¿qué significa? Que cuando yo voy a dar permiso, yo voy a clasificar a través de 3 categorías estándares, dueño, grupo y otros. Los permisos se clasifican de 2 formas o se asignan de 2 formas a través de lo que se llama permiso estándar, simbólico o permiso octal. El simbólico es a través de las letras y el octal es a través de los números. Cuando yo uso los números, el valor máximo es 7 y el valor mínimo es 0. Cuando yo hablo de las letras, las combinaciones de letras que vamos a tener son RWX y es en el orden que lo acabo de decir, RWX. Para no perdernos tanto, yo voy a crear un archivo vacío y voy a empezar a generar información en este archivo. Para poder explicar un poco, los archivos normalmente tienen un permiso y ese permiso en los archivos normalmente significa que son archivos planos. Los archivos planos significa que no tienen permiso de ejecución. Todos pueden ver en pantalla, están entendiendo lo que digo. Es decir, por defecto los archivos en Unix son archivos planos, no tienen permiso de ejecución, lo que significa que el permiso máximo de un archivo a la hora de ser creado por defecto es RW-, como son tres campos, recuerden, este es Hugo, el que acabo de poner es la U, esta es la G, RW-, y esta es la O, viene el concepto Hugo, RW-. Entonces, como yo no tengo presente la letra X, por eso es que el sistema operativo dice que los archivos por defecto son archivos planos y que podrán ser ejecutables, pero solo posterior a su ejecución. Entonces, esto es lo que nosotros llamamos el modo simbólico. Luego, tenemos el mismo caso con los archivos, pero en este punto podemos ahora decir, ¿cómo represento yo esa RW? Con un 6. ¿Cómo represento yo esa RW? Con un 6. ¿Y cómo represento yo esa RW?
con un 6. Y esto se conoce el permiso como un permiso optal. ¿Ok? Entonces, ya teniendo esto, ¿y de dónde salió eso? Pues la R tiene un valor de 4, la W tiene un valor de 2 y la X tiene un valor de 1. Es decir, que si yo tengo los tres permisos juntos, yo tengo un valor máximo de 7. Yo les dije que este es el valor máximo. ¿Y cuál sería entonces el valor mínimo? El valor mínimo sería 0. Y el 0 se representa a través de 3 signos menos. ¿Ok? Entonces, si hablamos de números, sería el modo octal, y si hablamos de letras, son simbólicos. Cada letra tiene un valor y el posicionamiento de la letra no es negociable. La R de primero, la W en el medio y la X al final. Cuando no hay presencia de una letra, significa que aparece el signo menos y por lo tanto significa que ese permiso hay carencia. ¿Ok? Cuando nosotros hablamos del UMAS, que fue hace un par de minutos, yo les dije a ustedes que, por ejemplo, el UMAS podíamos tener triple 027. Esa fue una de las que yo coloqué. ¿Y cómo funciona esto? Bueno, si yo agarro y yo le coloco 027 y yo estoy hablando, por ejemplo, de archivos, y yo hablo de archivos, los archivos van a tener un permiso que solamente tiene 3 categorías, así que me muevo a la derecha. Eso significa que los archivos por defecto tienen permiso 6. Eso significa que ellos serían 666. Si yo le aplico una sustracción, el permiso por defecto para un archivo, ¿cuál va a ser? Según esto, sería 640. ¿Ok? Entonces, este sería el valor por defecto. ¿Qué me permite a mí la variable UMAS? La variable UMAS me permite definir entonces los permisos por defecto. Si pongo un ejemplo de un directorio, el directorio, su valor máximo es 7 para el dueño, 7 para grupo y 7 para otro. La variable UMAS, su valor sería igualito, 0.27. Si yo aplico una sustracción, entonces esto me dice el dueño tiene el máximo, el grupo tiene 5 y otros no tienen nada. ¿Sí? Si yo quiero representar, esto sería el valor por defecto. Ahora, ¿cómo represento yo ese 755? Bueno, yo tengo una fórmula que puse en la parte superior del archivo, del lado izquierdo, donde dice que para yo poder tener un 7, significa que tengo que tener una R que es 4, una W que es 2 y una X que es 1. Eso me da este primer 7 que está acá. ¿Ok? Entonces, si yo tengo que representar el otro permiso que representa al grupo, entonces sería un 5. Y eso sería una R, un signo menos y una X. ¿Por qué? Porque la R es 4 y la X es 1. Y si yo tengo que representar un 0, entonces utilizo el signo menos 3 veces para poder apagar cada uno de los permisos. ¿Ok? Entonces, esta es una forma rápida de explicar que cuando nosotros asignamos los permisos estándar, los permisos estándares quedan sujetos única y exclusivamente que para el dueño, para el grupo y para otros. No hay otra forma. ¿Qué pasa? Un grupo puede estar conformado por varios usuarios. Lo que significa que si yo le doy permiso, por ejemplo, al grupo DBA, este grupo DBA podría estar conformado por varios usuarios. Es decir, no sé, user 1, user 2, user 3, user 4. Entonces, si yo le doy permiso al grupo DBA, el grupo DBA va a heredar o le va a traspasar automáticamente a todos estos señores. El ACL se utiliza para implementar una permisología más granular, una permisología más atómica, donde podamos nosotros escoger a un usuario de un grupo sin tener que cambiar el permiso del grupo, sino ir directamente sobre el usuario. Y esa es la idea del ACL, romper esa barrera
que nos ofrece el permiso estándar a través de los ACL. Entonces, nosotros podemos aplicar ACL a un usuario que está en un grupo totalmente distinto a nosotros, sin necesidad de darle privilegio a todo el grupo, sino única y exclusivamente al usuario. ¿Se entiende? ¿Alguna pregunta? ¿Vamos bien? Perfecto, muy bien. Bueno, una vez que está eso aclarado, tenemos permisos simbólicos, permisos octales, tenemos el famoso permiso estándar Hugo, tenemos la variable más responsable de asignar los permisos. Acabo de explicar la limitante de lo que serían los permisos estándares, pues me salgo del archivo y prácticamente podríamos empezar a hacer el proceso de los permisos. Para que esto pueda funcionar, por ejemplo, yo necesitaría tener por lo menos un par de usuarios que pertenezcan a grupos distintos para que esto pueda funcionar. Entonces, lo primero que voy a hacer, como soy root, crear el usuario. Y le digo en este caso, user add, y le voy a colocar entonces user-a, le voy a dar enter, ya creé un usuario, le voy a decir user add y le voy a decir user b. Vamos a volver a hacer esto, user 3 y user 4. Ya tenemos 4 usuarios. Ahora voy a crear un grupo. Group add y le vamos a decir espacio. Vamos a llamarlo operaciones. Vamos a crear un grupo que se va a llamar redes. Ya tenemos 4 usuarios y 2 grupos. Yo voy a colocar al usuario A y B en operaciones. Y eso se dice user mod espacio -g y le digo operaciones espacio el nombre del usuario user A. Le doy enter user mod -g por supuesto si aprendo a escribir. Listo. Repito el comando y ahora le digo que user B está en operaciones. ¿Cómo saber eso? Si yo hago un grep de operaciones en el archivo group, observen que operaciones tiene el identificador 1005. Entonces, si yo le digo grep 1005 en /etc /password, debería aparecer user A y user B. Entonces, ya yo tengo al usuario A y al usuario B que pertenecen al grupo operaciones con el identificador 1005. Limpio pantalla y hago lo mismo. Recupero el comando user mod, pero ya no coloco aquí operaciones, sino coloco, ¿se acuerdan cuál era el grupo que creé? Redes. Era redes. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a modificar y le digo user 3 espacio redes. User mod -g, por supuesto, es al revés, ¿no? Redes, user 3. Porque llevo un guión. Cambio el 3 por el 4. Hago un grep de redes en el archivo password, group, que es donde se concentran los grupos, y me dice que es el 1006. Hago un grep de 1006 en el archivo password para verificar si tengo los usuarios vinculados. Y tengo al usuario 3 y al usuario 4 en el grupo 1006, que es redes. Entonces, ya tengo 4 usuarios, tengo 2 grupos y ya tengo prácticamente el escenario para poder aplicar los ACL.
Limpio la pantalla. Otra de las cosas es que normalmente los ACL ya por defecto vienen habilitados en los file system, pero podríamos verificar si están montados para darle soporte. El comando mount lo que hace es listarme los file system montados. El grep me aplica un filtro buscando la palabra ACL y me dice que no hay ningún file system montado con los ACL. Se supone que los ACL son soportados por defecto en los file system, así que podríamos probar. ¿Y cómo probarlo? Recuerden que nosotros creamos unos archivos. Esos archivos los llamamos archivo 1 y file 2. Vamos a mantener un estándar, así que voy a renombrar el archivo file 2 a archivo 2 para mantener un estándar en el nombre de los archivos. Ya tengo los archivos, limpio la pantalla y lo primero que hago es correr el comando getfacl. El comando getfacl lo que hace es prácticamente decirme cuáles son los permisos asignados actualmente al archivo o al directorio. Entonces yo le digo, mira, yo quiero saber con respecto a archivo 1. Y él me dice, mira, el archivo 1 tiene como propietario a root, pertenece al grupo root y no hay ningún usuario que tenga permiso asignado. Otra de las formas de ver esto es que yo le puedo hacer un ls-l a archivo 1 y observen que después del signo menos acá viene un puntito. Cuando ustedes quieran a simple vista saber si un archivo o un directorio tiene asignado un ACL, acá donde está ese punto va a aparecer un signo más. Cuando ustedes vean un signo más, eso significa que el archivo o el directorio tiene permiso ACL. Listo. Entonces, no tengo asignado permiso especial ACL sobre el archivo. ¿Cómo asignarlo? Bueno, lo primero era necesario tener los usuarios, ya los creamos. Para asignar el permiso se usa el comando setfacl. Le coloco la opción "-m" para modificar la variable u más o la variable más, que es la que determina la efectividad del permiso. Coloco, por ejemplo, la letra U para especificar a un usuario. ¿Ok? Y le voy a decir dos puntitos y le voy a colocar acá user-a. Dos puntos y vamos a poner aquí user 3-3. Y yo le voy a decir que ese usuario va a tener permiso RWX. ¿Sobre quién? Sobre el archivo 1. Le doy Enter. Me regresa el prompt. Hago un ls-l de archivo 1. Fíjense que ya anteriormente no había el signo más. Había un punto. Ese punto se reemplaza por un signo más. Mi indicativo dice que entonces yo tengo permiso ACL sobre ese archivo. Si ustedes se dan cuenta, el comando escogió o seleccionó a un usuario, determinó un permiso y lo asignó a un archivo. Si nosotros hacemos un getfacl sobre el archivo, por supuesto, si le coloco, observen, el archivo es archivo 1, el dueño es root, pertenece al grupo root. Y miren acá la segunda línea. La segunda línea dice que el usuario autorizado con el permiso es el user 3 y que tiene permiso de lectura, modificación y ejecución. Si eso es verdad, yo voy a, y fíjense que es el usuario 3, ¿ok? ¿Yo qué voy a hacer? Me voy a cambiar al usuario user 4. Corro el comando id y me dice que yo soy el usuario 4 y que pertenezco al grupo redes. Me desplazo a la carpeta cd/root
verifiquemos a ver dónde estaba. Un exit, pwd. Estaba en barra root. Para que esto pueda funcionar, fíjense, si yo hago un ls, yo tengo archivo dentro de una carpeta que es root, pero root no permite el acceso. Entonces, yo tendría que buscar de colocarlo en una estructura que me permita acceso a ese recurso. Así que le voy a decir mkdir y le voy a decir barra público. Le digo chmod 1.777 barra público y le digo mb archivo, mb es para mover, público, hago un ls, ya no tengo nada, me desplazo a la carpeta público, hago un ls y ahí están mis dos archivos. Yo hice un ls-ld de barra público y observen que tengo un permiso especial llamado sticky bit, lo que significa que ahora estoy autorizando a que el usuario pueda acceder a la carpeta. Me cambio al usuario user-4, me desplazo a la carpeta público y hago un ls. Observen que ya estoy en la carpeta público, ya puedo ver el contenido y se supone que el dueño de archivo 1 es root. Es decir, que yo con los permisos estándares no puedo modificar el archivo, pero como tengo un signo más acá, significa que posiblemente yo tengo un permiso ACL. Corro el comando get facl sobre archivo 1 y me dice, mira, el único que podrá acceder y modificar el archivo es aquel que se llame user3. Ah, ok, déjame verificar. Corro el comando id y yo soy user4. Eso significa que si yo le digo echo hello mayor que archivo 1, recuerden que el mayor que redirecciona la salida, echo manda un mensaje y archivo 1. Y me dice permiso denegado. Usted no tiene autorización. Ah, ok. ¿Y por qué no me dejas? Porque yo soy el usuario 4. Ah, pero yo estoy dentro del grupo redes. No importa. Nosotros le dimos permiso fue al usuario 3. No le dimos permiso al grupo. Ah, ok. Entonces, ¿qué hago? Bueno, hago un ID para saber con quién estoy. Hago un exit. Limpio pantalla y le digo, bueno, yo me quiero switchar a user 3. Si yo corro el comando ID, fíjense que soy el usuario 3 y que pertenezco al grupo redes. Me desplazo a la carpeta público, hago un ls y está el archivo. Repito el mismo comando, echo hello mayor que archivo 1. Fíjense que no me mandó ningún mensaje, me regresó el prompt. Si yo hago un cat a archivo 1, por supuesto le pongo el 1, miren que dice hello. Es decir, que si yo repito este comando y le coloco acá otro mayor que para que no sobrescriba y coloco otro mensaje y le hago un cat al archivo, fíjense que yo puedo modificarlo. ¿Quién soy yo? User 3. Y si yo corro el comando get facl sobre archivo 1, fíjense que el usuario autorizado es user 3. Pero ¿qué tienen en común user 3 y user 4? Lo que tienen en común user 3 y user 4 es que pertenecen al grupo redes. La ventaja de aplicar un ACL es que podemos aplicar permisos atómicos, es decir, que puedo pasar por encima de las limitaciones que me ofrece un permiso estándar Hugo. ¿Se va entendiendo? ¿Alguna pregunta? Todo bien, maestro. Perfecto, buenísimo. Me salgo del usuario, pregunto con qué usuario estoy trabajando, estoy como root.
Resulta que si yo ejecuto pwd, estoy en público, hago ls, tengo los archivos. Yo le voy a dar permiso especial al archivo 2. Antes de hacerlo, miren, ls-l, archivo 2, y miren, hay un puntito, no hay un signo más. Si yo le hago un get facl a archivo 2, fíjense que no hay ningún usuario autorizado para poder acceder al archivo. Solamente los autorizados son los dueños, root. Ah, buenísimo. Pero yo no quiero ahora darle permiso a un usuario. Yo quiero darle permiso a un grupo. Entonces le digo set facl y le pongo "-m" para aplicar la modificación. Le coloco la letra G de grupo, 2 puntos, y le coloco operaciones. Si mal no recuerdo, creo que ese fue el grupo que yo creé. Y le digo que va a tener permiso de RW. ¿Sobre quién? Sobre archivo 2. Si yo le digo ahora ls-l a archivo 2, observen que aparece el signo más. Es decir, que tiene un permiso especial. Corro el comando get facl para ver cuál es ese permiso. Y me dice, mira, el archivo 2 tiene un permiso especial que se le otorgó al grupo operaciones y va a poder leer y modificar cualquier persona que pertenezca al grupo operaciones. Limpio mi pantalla, hago un grep y le digo, ok, el grupo operaciones, vamos a hacer un grep de operaciones sobre el archivo etcgroup, que es el que controla los grupos del sistema. Y me dice, el grupo operaciones es el que está identificado con el código 1005. Ok, hago un grep de 1005 sobre el archivo etc password. ¿Para qué? Para saber quiénes pertenecen al grupo operaciones. El grupo operaciones está vinculado con el usuario A y el usuario B. O sea que cualquiera de estos dos usuarios va a poder modificar el archivo 2. ¿Estamos de acuerdo? Si es verdad, le digo su espacio menos user-a, ejecuto el comando id y me dice, mira, soy el usuario A, pertenezco al grupo operaciones. Me desplazo a la carpeta público, hago un ls, ahí está el archivo, corroboro con el pwd y le digo echo, espero esto funcione. Mayor que, ¿a quién? Al archivo 2. Le doy enter, me regresa el prompt, le hago un cat a archivo 2 y ahí está el mensaje. Repito el mensaje, pero esta vez cambio y le digo, solo para tener seguridad y no sea cuestión de suerte. Utilizo el doble mayor que para que haga un append. Hago un cat sobre archivo 2 y ahí está. Espero esto funcione solo para tener seguridad y no es cuestión de suerte. Ahora, ¿quién es el usuario que hizo la modificación? User A. Y User A pertenece a operaciones. Bueno, hago un exit y le digo su menos user-b. Ejecuto el comando id. Fíjense, soy el usuario B y pertenezco a operaciones. Me desplazo a la carpeta público, corro el comando pwd, estoy en público, hago un ls y ahí está el archivo, le hago un get facl a archivo 2 y me dice, solo los que pertenezcan al grupo operaciones pueden modificar. Ah, déjame ver, yo pertenezco al grupo operaciones, o sea que sí puedo hacerlo. Y le digo, echo, hello, I am user-b. Modificando el archivo.
y utilizo doble mayor que, ¿cómo se llama el archivo? Archivo 2. No me manda ningún mensaje. Esto significa que yo puedo hacerle ahora un cat a archivo 2. Y si ustedes observan, ahí aparece hello, I am user B, modificando el archivo. Entonces, el ACL se puede aplicar a usuarios de forma independiente, unitaria, o se puede aplicar a grupos y todos los miembros de un grupo automáticamente heredan los atributos que se le está dando en el momento que se aplica el ACL. Vamos hasta aquí, ¿se entiende? ¿Todos claros? El chat y el micrófono me indican. Todo bien, José. Muy bien. Hago un exit. Ya tenemos entonces aplicado esto. Lo hicimos sobre archivo. Una de las cosas que yo les dije es que los ACL no necesariamente se aplican como root. Yo me voy a cambiar ahora a crear, me voy a cambiar un usuario que yo tengo que se llama GMT. Estoy ingresando a mi usuario GMT. Una vez que yo ingreso a mi usuario GMT, corro el comando ID y me dice, usted es el usuario GMT y pertenece al grupo GMT. Ah, ok. Limpio la pantalla, ejecuto el comando mkdir, le coloco -m, coloco 1, 777 y le coloco, vamos a hacer el ejemplo mejor con el TMP. Barra TMP, en la carpeta TMP, que es una carpeta temporal que permite acceder a cualquier persona, y ahí vamos a crear y vamos a llamarlo laboratorio. ¿Bien? Hacemos un ls-l de barra TMP. Como es un directorio, vamos a colocar aquí la D y le ponemos aquí laboratorio. Observen, soy un directorio, el propietario es GMT, pertenece al grupo GMT. Ah, buenísimo. Fíjense que aparece un punto, no hay un signo más. Entonces ahora le digo set FACL, y le colocamos -m para modificar U de usuario, le coloco 2 puntos y le coloco entonces user -a, 2 puntos, y le voy a decir RWX espacio sobre la carpeta laboratorio. ¿Ok? Anteriormente lo habíamos hecho como root y lo habíamos hecho sobre archivos. Ahora lo estamos haciendo desde un usuario final y sobre una carpeta y no necesariamente sobre un directorio que yo sea el dueño. Para la pregunta me coloca Nasser. Todo permiso especial tiene una condición superior y adicional. O sea que el usuario como tal es un usuario con atributos adicionales. Los permisos estándares no están por encima de los permisos especiales. Si por un tema de auditoría tendrías que evaluar, porque tendría que adentrarme un poquito más. Recuerda que cuando trabajamos con los ACLs, Nasser, nosotros trabajamos con algo que se llama máscara. Y la máscara es un valor que se otorga y que hace un cambio directamente sobre el grupo de los permisos estándares llamados Hugo. Los permisos ACL son guardados directamente en el inodo del archivo o directorio. Para poder obtener la descripción exacta de cuál es el permiso o privilegio otorgado a ese usuario sobre ese recurso, se debe ejecutar el comando getFACL para poder tener ese detalle. Entonces, va a depender del tipo de auditoría y cómo estás haciendo. Si la auditoría se está aplicando para hacer una evaluación sobre los permisos estándares, podría pasar desapercibido y no darse cuenta que tiene un permiso ACL. Si la auditoría, a través de cómo se esté realizando, es más exhaustiva, es más atómica, es más granular, entonces podrían perfectamente, así como lo estoy haciendo yo con el comando getFACL, saber qué usuario tiene atributo especial
sobre una estructura de directorios o sobre un archivo unitario. David Leighton me dice que escucha muy bajo. Por favor, me indican si todos me escuchan bajo o me están escuchando con alguna intermitencia. Se escucha bien, maestro. Perfecto, buenísimo. Verifiquen, por favor, entonces que el audio, en el caso de ustedes, no sea el que esté afectando. Tengo varias confirmaciones, tanto por micrófono como por chat, que indica que todo está bien. Bueno, yo acá no le he dado Enter, le voy a dar Enter. Miren, me regresó el prompt. Hago un ls-ld sobre la carpeta TMP y la carpeta laboratorio. Fíjense que aparece el signo más, que es lo que le estaba respondiendo a la persona. Es decir, si yo comparo el permiso antes del ACL, es esto. Y si yo comparo el permiso después del ACL, es esto. Si ustedes observan, el dueño tiene RWX, el dueño tiene RWX. El grupo tiene RWX, el grupo tiene RWX. El otros tiene RX, en otros hay RX. A simple vista, pues no hay forma de que pueda saber si hay un permiso sobre quién es ese permiso. Entonces, por eso se implementa el comando getFACL y le puedo colocar entonces la ruta y entonces ahí yo puedo obtener información donde me dice, mira, definitivamente hay un signo más que indica que hay un ACL. Ese ACL fue asignado al usuario user A con una permisología RWX. Si ustedes observan, antes del permiso, otros no tiene presencia de la W. Si ustedes observan, después del permiso, no tiene presencia de la W. Y si ustedes observan, cuando yo corro el comando detallado del ACL, él dice que hay un permiso adicional superior por encima mandatory que le otorga una condición especial a este usuario sobre esa carpeta. Entonces, esto también podría responder a tu pregunta. Es decir, que el ACL está por encima de un permiso estándar. A nivel de auditoría, habría que ver porque los permisos ACL son permisos por defecto autorizados y validados en el sistema. Entonces habría que ver qué condiciones son las que se presentan para decir si es o no es un posible vulnerabilidad en el tema de seguridad en tus equipos. ¿Ok? Entonces, si se supone que yo como usuario final puedo crear un ACL siempre y cuando el archivo o la carpeta sea mía, y aquí estoy demostrando que también se puede hacer sobre carpeta, ahora lo que tendría que hacer es probar que el usuario A pueda tener acceso. ¿Qué hago? Me salgo del usuario, me conecto con el usuario user A, verifico con el comando ID, me dice que soy el usuario A que pertenece al grupo operaciones, me desplazo a la carpeta TMP y me desplazo a la carpeta laboratorio, corro el comando pwd y estoy en la carpeta TMP laboratorio, reivindico que soy el usuario user A y ahora le digo echo y le digo file.user-a.txt. Y acá, perdón, le coloco el mensaje. Qué bueno, esto funcionó. ¿Ok? Entonces, el archivo se va a llamar file.user-a.txt. Dentro del archivo va a haber el mensaje, qué bueno, esto funcionó. Le doy Enter. Me regresa el prompt, hago un ls y ahí está el archivo file.user. Y esto que voy a hacer ahorita también debería responder o reforzar un poco lo que respondí. Y voy a hacer un ls-l. Y aunque yo estoy en la carpeta del usuario GMT que se llama laboratorio, yo fui el que creé el archivo. Por lo tanto, el dueño de este archivo, ¿quién es? El dueño de este archivo es user A y pertenece a operaciones. Entonces, cuando yo creo archivos y directorios sobre una estructura que tiene asignado un ACL
y que yo no le he puesto ACLs por defecto ni ACLs recursivos, eso significa que dentro del contenido se mantiene el estándar de la permisología UGO, User Group Other. Entonces, el dueño del archivo file.user-a.txt, ¿quién es? User A. Por lo tanto, no puede user B modificar ni borrar este archivo. User 3 no puede modificar ni borrar el archivo, ni user 4. Pero la pregunta es, ¿dónde está este archivo? Este archivo está en la carpeta laboratorio. ¿Y quién es el dueño del laboratorio? GMT. Así que GMT podría borrar el archivo sin ningún problema, porque él es el dueño de la estructura principal. Entonces, con esto yo acabo de explicar que los ACLs se pueden ejecutar sin necesidad de tener que montar el file system con soporte ACL. Los ACL se pueden crear desde el usuario root. Los ACL se pueden crear desde un usuario final. Los ACL se pueden aplicar a archivos y los ACL se pueden aplicar a directorios. Los ACL se pueden aplicar de forma unitaria o se puede aplicar a través de grupos. ¿Estamos de acuerdo todos en esto? Por favor, para ver si se activa el chat y el micrófono. Es correcto, no interfiere para nada. Muy bien. Entonces, ahora, yo puedo, por ejemplo, agarrar y decirle, fíjense que yo estoy en la carpeta laboratorio, voy a hacer un exit, voy a verificar con qué usuario estoy trabajando, estoy como root, me voy a la carpeta, me voy al usuario GMT, me conecto al usuario GMT, espero que me regrese el prompt para poder hacer las otras operaciones. Me desplazo a la carpeta TMP. Estando en la carpeta TMP, ahora yo le puedo decir CD laboratorio, que es la carpeta que yo creé, hago un ls y fíjense que lo único que hay ahí es un archivo. Entonces, yo ahora le voy a decir mkdir y le voy a colocar -p y le voy a colocar 1/2/3/4/5. Esto es básico y lo que hice fue crear una estructura jerárquica o una estructura vertical de subdirectorios. En pocas palabras, creé 1, 2, 3, 4 y 5 directorios, pero el 2 está dentro de 1, el 3 está dentro de 2, el 4 está dentro de 3 y el 5 está dentro de 4. ¿Ok? Si yo hago un simple ls, yo solamente voy a ver a 1, pero si yo hago un ls menos R mayúscula, entonces yo voy a ver a 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces, yo tengo dentro de laboratorio ahora una estructura jerárquica. Me salgo del directorio, corroboro con el comando pwd, estoy en tmp, hago un ls y ahí debo tener a laboratorio. Aquí está laboratorio. Muy bien. Entonces, limpio mi pantalla y le digo set facl, le coloco -m, espacio, -r mayúscula, espacio, y le digo u de usuario, 2 puntos, y le coloco user-4, 2 puntos, rwx, espacio, y le voy a colocar laboratorio. ¿Qué estoy haciendo? La única diferencia es que estoy colocando la opción -r mayúscula. La opción -r mayúscula es indicativo de recursivo. Entonces, yo lo que estoy diciendo es que dentro de esta carpeta, todo lo que esté dentro de eso, donde yo sea el propietario, yo voy a poder aplicar el permiso. Le voy a colocar aquí un Enter y me dice, ok, me dice que no necesito ya usar la M porque fue asignada. Ok. Set facl, user 2 puntos, error de game, va bien, perfecto, colocamos. Ok, hagamos lo siguiente. Le digo set facl
Y entonces, ¿qué voy a hacer? Como yo voy a aplicar unos nuevos permisos, lo que voy a decir es lo siguiente. Voy a entrar un momentico al laboratorio. Recuerden que soy el usuario GMT, hago un ls y está el archivo file. Le voy a decir rm espacio menos rf file. Hago un ls y solo me queda uno. Me salgo de la carpeta, corro pwd, verifico que estoy fuera de la carpeta, hago un ls, ahí está el laboratorio, limpio mi pantalla y voy a blanquear los permisos. Entonces le voy a decir set facl, ¿sí? Y le coloco -b, -k, -r mayúscula, y en este caso le digo laboratorio. Le doy enter. ¿Esto qué hizo? Esto lo que hizo fue hacer un reset, un hard reset. Lo que hice fue eliminar los permisos ACL de esa carpeta. Si yo le hago un ls-ld al laboratorio, fíjense que ya no tiene el signo más, sino que aparece un punto. Si yo le hago un get facl a laboratorio, fíjense que ya no hay ningún usuario autorizado. Entonces, con este comando, ¿qué es lo que hice? Formateé, reseteé, hard reset de los permisos ACL sobre ese laboratorio. Vamos bien hasta aquí. ¿Se entiende? ¿Alguna pregunta? Entonces le digo set facl, y le coloco -r mayúscula de recursivo, -m, le coloco, en este caso, vamos a colocar que se lo quiero colocar a un grupo, 2 puntos, y a ese grupo lo vamos a llamar redes, que es el grupo que creamos previamente, y además de eso le tengo que decir que va a tener permiso RWX. ¿Sobre quién? Sobre el laboratorio. Le doy enter. ¿Y qué es lo que yo hice? Cuando yo hice el reset, yo le dije, para que no entre en conflicto, bórrame todos los permisos ACL que estaban ahí, porque voy a hacer una reestructuración y voy a asignar nuevos valores. Entonces, cuando yo hice eso, laboratorio, acuérdense que adentro había una carpeta llamada 1, y dentro de 1 estaba 2, y dentro de 2 estaba 3, y dentro de 3 estaba 4, y así sucesivamente. Cuando yo usé la acción "-r", yo le dije que fuera recursivo. Entonces yo le voy a decir un ls espacio "-ld" de laboratorio, y miren, apareció el signo más. O sea que yo puedo hacer un get facl de laboratorio, le doy enter y me dice, mira, definitivo, laboratorio tiene asignado un permiso especial al grupo redes donde le diste permiso RWX. Genial. Entonces, si eso es verdad, yo me voy a desplazar a laboratorio, le voy a hacer un ls y se supone que uno tiene que tener permiso, así que voy a hacer ls-l. Y observen que 1 tiene un signo más. Si yo entro dentro de la carpeta 1 y hago un ls-l, fíjense que 2 tiene el signo más. Y esto va a pasar por cada una de las estructuras. Es decir, que nosotros podemos asignar permisos ACL de forma recursiva en una estructura jerárquica y aplicarlo de forma masiva desde un solo comando. ¿Se entiende? ¿Alguna pregunta? ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Alguna duda? Perfecto, buenísimo. Ahora, vamos a volver a resetearlo, ¿no? Y entonces le decimos set facl, set facl, y le colocamos entonces, para poderlo resetear, -b, -k, -r mayúscula, para que sea recursivo, de laboratorio. Hacemos un ls, -l, vamos a poner r mayúscula, de laboratorio, y si ustedes observan, miren que ya no hay presente el signo más. Ha sido eliminado por completo de forma recursiva el ACL aplicado al laboratorio. Es decir, que ahora son directorios común y corriente sin permiso especial. ¿Qué es lo que voy a hacer con eso? Yo ahora le voy a decir
que quiero que el ACL que voy a aplicar sea un ACL que se mantenga heredado por defecto. Entonces le digo set FACL, le digo -D, ¿sí? Y le digo, por ejemplo, -M, le coloco, me mantengo en el grupo, 2 puntos, redes, 2 puntos, RWX, sobre la carpeta laboratorio. Yo en este punto no lo estoy haciendo de forma recursiva, pero lo estoy haciendo un ACL por defecto o un ACL heredado. Es decir, que todo lo que se cree dentro de la carpeta laboratorio va a heredar esa condición. Le doy Enter, hago un ls-l de laboratorio y me dice, por supuesto, tiene que ser LD, porque si no está viendo el contenido. Y me dice, mira, laboratorio al parecer tiene un ACL. Ah, buenísimo. Le digo get FACL y le digo laboratorio. Y fíjense que aquí agrega unas líneas adicionales, donde dice que ahora hay un valor asignado por defecto, lo que significa que todo lo que se cree dentro del laboratorio va a tener esta condición. Y esta condición indica que entonces el que está siendo beneficiado es el grupo redes con el permiso RWX. ¿Ok? ¿Qué significa? Que si yo me voy al laboratorio y yo le digo, mkdir y le pongo, probando, y hago un ls-l, observen que probando ya automáticamente tiene el signo más. Uno no lo tiene, ¿por qué? Porque uno fue creado antes del privilegio que yo di. Por lo tanto, el único que lo toma es probando porque es el que se creó posterior a la asignación. Entonces, si yo le digo get FACL sobre probando, él me dice, mira, probando tiene un permiso especial donde beneficia al grupo redes y le da este atributo. Ah, ok, perfecto. Corro el comando ID, le digo exit, le digo que me quiero switchar a los usuarios que pertenecen a redes. Si mal no recuerdo, creo que es user 4 o user 3. Corro el comando ID y fíjense, el usuario 3 pertenece al grupo redes. ¿Qué hago? Me desplazo al TMP en laboratorios y le digo probando. Llegué a la carpeta, verifico, estoy con el usuario user 3 que pertenece al grupo redes y le digo echo, espero esto funcione. Mayor que, y le colocamos aquí file.user-3.sh. Damos enter, me regresa el prompt, hago un ls y me dice, se creó el archivo file-user3.sh. Si yo hago un ls-l, él me dice, ah, mira, ese archivo se creó, el dueño es user3 y también heredó el atributo. Es decir, que si yo le digo get FACL de, en este caso, file, me dice, ah, ¿sabes qué? Aquí está. Y el beneficiario de esta herencia es el grupo redes con este privilegio. Entonces yo tengo prácticamente asignado un permiso especial donde puedo tener una condición heredada. ¿Se entiende? ¿Preguntas? A ver, ¿se durmieron? ¿Se fueron? ¿Qué pasó? ¿Les sirvió? ¿Se entiende lo que estoy diciendo? ¿Alguna pregunta? Se entiende, profesor. Buenísimo. Y como verán, entonces, los ACLs lo que hace es darnos atributos especiales que pasan por encima de un permiso estándar. Pueden ser asignados por usuarios finales, por root, pueden ser asignados por defecto, pueden ser asignados de forma recursiva, pueden ser asignados sobre directorios, pueden ser asignados sobre archivos, pueden resetear los valores
sin ningún problema. Todos estos permisos son adheridos, soldados a el inodo. Cada archivo que nosotros creamos, el kernel le asigna un inodo, que es el número que utiliza el kernel para administrar y reconocer cada uno de los archivos de forma inequívoca. ¿Preguntas? ¿Dudas? Aprovecho este intervalo para colocar entonces en el chat para que puedan llenar sus comentarios. Recuerden que la única forma de poder mantener este tipo de proyecto, este tipo de iniciativa, es que ustedes nos regalen un par de minutos dejándonos sus comentarios, indicándonos fue bueno, fue malo, fue práctico, fue interesante, fue corto, fue muy rápido, fue lento, quisiera más, me gustaría que fuera otra cosa, estoy interesado, me pueden ayudar a lograr las certificaciones. Tienen que, cuando ustedes vayan a dejar el comentario, nosotros agradecemos que nos digan gracias, pero las gracias no son suficientes para que nosotros podamos aplicar correctivos o simplemente saber si estamos yendo en el sentido correcto. Entonces, les publiqué ahorita en el chat, por favor, tómense un momentico y por favor déjennos su testimonio. Yo les voy a colocar ahora otra vez en el chat de la aplicación Zoom aquellas personas que están interesadas en el área de seguridad. Tenemos el curso de Microsoft Azure, el AZ500, y tenemos el curso de Fortinet, que todos aquellos que llenen el formulario de comentario y testimonio y se registren el día de hoy, obtienen 15% de descuento. Los que se registran no tienen ningún compromiso económico. Simplemente lo que nos están indicando es que tienen interés y que potencialmente podrían estar dentro del curso, y les haríamos llegar toda la información, desde el contenido programático, financiamiento, formas de pago, horarios, frecuencia de clase, modalidad de clase, instructor, material, laboratorios. No, para nada. De por sí, si yo le hago un cat a barra etc sudoers, fíjate que cuando le hago el cat para la persona que escribió, si tú observas, ese archivo está original como lo trae el sistema operativo y no hay. De todas maneras, podemos hacer hacer un grep gmt de barra etc. Y fíjate, acabo de hacer una consulta de este usuario sobre este archivo y fíjate que no me trajo nada. Por lo tanto, el usuario GMT no está vinculado con sudoers para nada. Está trabajando con el simple y común y corriente comando SU para cambiar de perfiles. Para aquellas personas que nos quieren seguir en las redes sociales, les recomendamos que nos sigan y que nos regalen sus likes y sus comentarios. Ahí también aparece el canal YouTube, que es donde cargamos nuestros workshops. Y para aquellas personas que no están todavía asociados a nuestros grupos WhatsApp o Telegram, acabo de publicar los grupos para que se puedan vincular y puedan estar informados en tiempo real de cuáles son los eventos que estamos generando, las promociones y cuáles son gratis, cuáles no. Y acabo de publicar nuevamente el comentario. Entonces, vamos a dar un espacio de 5 o 10 minutos por si hay alguna consulta, alguna pregunta, me la puedan formular y con mucho gusto responderla y pues nos pueden regalar su testimonio, sus opiniones, si perdieron el tiempo, si fue muy aburrido, si fue muy lento, si valió la pena. Entonces, todo ese tipo de cosas nos importa saber. Buenas tardes, maestro. Como siempre, siempre claro, muy específico, muy entendible y con mucha experiencia que tiene usted, maestro. Entonces, le agradezco compartir sus conocimientos. Perfecto, Luis, muchísimas gracias. Luis es estudiante de nosotros de hace varios años. Luis actualmente está en el curso del AZ104, Azure Administrator, ha estado en la carrera de Linux
Muchas gracias por tu opinión. Para mí son muy valiosos. Luis se encuentra en México, correcto, DF, ¿no? En Puebla, Puebla, Ok, México. Puebla. Gracias. Perfecto. Muchas gracias, Luis, por tus comentarios. Gracias por estar conectado. Preguntas, dudas, nos queda un espacio de 5 a 10 minutos. Si tienen alguna pregunta, alguna consulta, por favor, hacemos de forma reiterada e incisiva el petición de que por favor llenen los comentarios para que nosotros podamos saber si lo que estamos haciendo está yendo en el sentido correcto. Déjenos sus comentarios y eso nos ayuda a nutrir y alimentar este tipo de proyectos. Robert Díaz, muchísimas gracias, Robert, por el comentario. Agradecimiento al instructor, muy clara su explicación. Perfecto, Robert. Excelente, José, Julio. Muy clara la explicación. Perfecto. Eden, correcto. Juan Cardiel. Juan también es estudiante de nosotros. Juan también está en la carrera. Bueno, nada, agradecido nuevamente con tu paciencia y por supuesto estar prácticamente toda la semana conmigo en clase. Y gracias por tus comentarios. Éxito. Hay más cositas todavía por desarrollar con ACL, pero bueno, esto es un workshop y no puedo dar todo el detalle completo, pero hay más cosas que se pueden desarrollar con ACL. Por ejemplo, cómo puedo hacer una copia o un backup de una estructura que tenga ACL para que cuando yo vaya a hacer políticas de backup con herramientas que no le dan soporte a ACL, cómo yo puedo hacer esa restauración de forma automatizada. ¿Cómo puedo hacer yo de repente para hacer un prototipo de un permiso estándar que necesito que se estructure para múltiples estructuras y cómo puedo automatizar ese proceso? ¿Cómo puedo hacer yo para restaurar algunas estructuras que ya estaban en un backup para que mantengan esas habilidades? Entonces, hay más cosas todavía por desarrollar con ACL. Pero bueno, para el workshop es prácticamente un abreboca, es para que también puedan ver quiénes somos, qué hacemos, si tenemos o no tenemos conocimiento, si tenemos la metodología o no la tenemos. Así que está ahí perfectamente abierto. José Pacheco, también estudiante de nosotros. José ha estado con Microsoft en redes con Cisco. En entrenamiento. Actualmente José Pacheco también se encuentra en el curso AZ104 del Azure Administrator. Ha estado en el MS100, que es el Identity Manager de Microsoft 365. Excelente, todo claro. Aprovechen estos workshops, cursos y carreras muy profesionales, precios inigualables. Perfecto. Muchísimas gracias, José. Definitivamente sí. Aquellas personas que tienen curiosidad, que tienen deseo de conocer, podemos ayudarlos a que puedan estudiar y que podemos buscar la forma de cómo moldear esquemas de pago, pero tienen que registrarse en los links que les colocamos, indicarnos que quieren participar y siempre buscamos la forma de tener una entrevista personalizada, evaluar el nivel de responsabilidad, evaluar el nivel de profesionalismo y entonces estaremos dispuestos a apoyar a todos los profesionales. Daniel González, excelente, todo bien explicado. Daniel, ¿desde dónde te conectas? Daniel, si mal no recuerdo, tú también estás en el curso entonces de Microsoft Azure, el AZ104 con el AZ900, si mal no recuerdo. Estás con 3 compañeros más, si mal no recuerdo, con Johan Lewis. IT Monitor. IT Monitor, mira, con la carrera de Linux tú puedes apostar por la certificación Linux DevOps de LPI, puedes optar por LPI C1, LPI C2, LPI C3, Linux Essential, puedes apostar por Linux Foundation System Administrator, Linux Foundation Cloud, puedes apostar por Linux Plus de Contia, puedes apostar por el Oracle System Administrator de Linux. Son algunas de las certificaciones que están vinculadas o relacionadas
a la carrera de Linux y que puedes hacerlo dependiendo del fabricante que te convenga. La carrera que estamos abriendo, que es para la segunda semana de octubre de Linux, va a tener una combinación también de cloud con fabricante Microsoft. Entonces hemos incorporado otro módulo donde prácticamente ahora vinculamos todo lo que son soluciones on-premise, infraestructura y plataforma como servicio, software como servicio. Entonces es una carrera que tiene su atractivo e interés. Por lo tanto, también con la carrera podrías apostar a certificaciones como Microsoft Azure Fundamental y Microsoft Azure Administrator. Ignacia, es de mucho valor toda la información que nos están suministrando. Perfecto, muchísimas gracias, Ignacia. No recuerdo, Ignacia, ya hemos estado en contacto. Creo que no sé si trabajas para una telefónica importante en el país donde estás. No recuerdo, pero creo que sí. Ya hemos estado en contacto, ya has estado también, creo que en comunicación o has estado en los workshops de seguridad, de ciberseguridad, que ejecutó Armando Ramos. Es correcto, Ignacio. Perfecto. Sí, trato de recordarme de todos. No me sé los nombres de memoria, pero sí he tratado de interactuar y con la mayoría que están chateando ahorita he interactuado. Está abierto para todos, para darles oportunidades a aquellos que de verdad quieren formalizar sus especializaciones, sus certificaciones y necesitan un apoyo. Yo no soy la Madre Teresa de Calcuta, pero podemos apoyar y podemos ayudar. Se hacen entrevistas para evaluar los niveles de profesionalismo, los niveles de responsabilidad, para ver qué forma podemos apoyarlos. Pero para eso, el primer paso es darnos sus comentarios, registrarse en los formularios que colocamos, para que entonces podamos tener el contacto directo, poder hablar con ustedes y entender cuál es su situación para ver cómo los podemos apoyar. De por sí, cuando tú estás trabajando con Azure DevOps, fíjate, todo lo que esté en la nube, tarde o temprano, está netamente vinculado al concepto DevOps. Si tú lo que me estás diciendo es que si en la carrera Linux vamos a tener el curso AZ400 o el AZ300, que están 100% vinculados a todo lo que es el DevOps como desarrollo, no. La carrera te da las bases y fundamentos de el AZ900 y el AZ104. Pero sin embargo, se trabajan con conceptos como microservicios, se trabajan con conceptos como continuous integration, como entrega continua, y que están vinculadas. Entonces es como tú vas haciendo los pipelines, como vas viendo de que yo voy aprobando los servicios, voy automatizando procesos. Entonces todos esos conceptos son DevOps. Así que te respondo que no, si lo que me estás preguntando es si estoy viendo el curso 300 o 400 de DevOps de Microsoft oficial, no. Pero te respondo que sí en el concepto de lo que es metodología de trabajo, en concepto de lo que son el uso de las tecnologías para poder automatizar los procesos, empezar a generar tus pipelines. Entonces, en ese concepto, sí. Allen también está en Perú, en Lima. También es estudiante de nosotros. Allen está con el entrenamiento de Cybersecurity, donde había una promoción de 4x1, donde estaba el Essential Security, el Introduction a ciberseguridad, está la parte de lo que es fundamental de Ethical Hacking de SC Council, y el cuarto curso es administrando el CLI desde Linux. Eso es en el caso de Allen, que es estudiante de nosotros y se encuentra en Perú, si mal no recuerdo, Lima. Para servirte, IT Monitor. Algunas preguntas, nuevamente reitero y les comento, es importante que nos apoyen con sus comentarios, que llenen los formularios
Aquellas personas que tengan curiosidad, que de verdad quieren estudiar, que de verdad quieren lograr las certificaciones, pueden registrarse, no tienen ningún compromiso económico, les hacemos llegar la información, analizamos sus escenarios y si hay forma de que los podamos apoyar, los estaremos apoyando. Publico nuevamente a través del chat para que se puedan registrar. Esos son los dos cursos que están actualmente en promoción. Está también la carrera de Linux. Los que quieran apostar a la carrera de Linux, también entonces en los comentarios me lo pueden comentar y les hago llegar el link para entonces dar los beneficios del 15% de descuento y puedan entonces suscribirse. La carrera de Linux está para mediados de octubre. Su inicio. Actualmente estamos en curso con la carrera de Linux. Ya tenemos corriendo la carrera de Linux. Hemos colocado a través del chat nuevamente toda la información. Es importante que aquellos que no están vinculados a nuestros grupos se asocien a los grupos. Aquellos que no han dejado su comentario, dejen su comentario. Aquellos que no nos siguen en las redes sociales, que nos sigan y puedan enterarse de lo que hacemos y nos regalen sus comentarios y sus likes. David Layton, esa promo de 4x1 de ciberseguridad sigue estando. David, te coloco mi número directo para que me escribas por WhatsApp y con mucho gusto te atiendo y te doy beneficios. Ahí acabo de publicar en el chat mi número directo. Me pueden escribir. Las personas que están interesadas, por favor, cuando me escriban, indique cuál es el curso que le interesa, su nombre, para yo saber, porque constantemente estoy recibiendo información y lo lógico es que pueda atenderlos de una forma más directa. Así que los que se van a contactar conmigo, por favor, me indican su nombre de una vez, en qué están interesados para poderlos apoyar. La carrera de Linux tiene una duración de 4 meses. 4 meses tiene una carrera de duración. Frecuencia de clase, 2 clases por semana. Las clases son en tiempo real, totalmente prácticas, van acompañadas de diagramas explicando gráficamente lo que hacemos. Luego vamos a la práctica. Dependiendo de los módulos, le damos acceso a instancias de forma remota para que puedan hacer las prácticas. Dependiendo del modelo, cambiamos eso, otorgamos laboratorios para que puedan ser descargados y puedan llevarlos adelante. Todas las carreras llevan workshops. Los workshops son proyectos asignados, proyectos de resolución de fallas, proyectos de configuración de escenarios de ambiente de trabajo. Llevan exámenes y preguntas online en tiempo real para la preparación del examen de certificación. Allen, la carrera, si a ti te interesa, eres estudiante, así que podemos darte mejores beneficios por ser estudiante. Y eso es otra de la ventaja, que todos los que se enrolan con nosotros como estudiantes empiezan a adquirir beneficios que un primer persona no lo obtiene, pero que nosotros vamos premiando y vamos siendo muy consecuentes con todos nuestros estudiantes hasta el punto de apoyarlos lo más que se pueda. Bien, vamos a dar 5 minutos más para ya lo que es el cierre. Por favor, indiquen si hay alguna pregunta, alguna consulta. Estamos abiertos a responder todas las consultas. Espero que haya sido de utilidad la sesión del día de hoy. Traté de ir directamente sobre el grano, traté de hacer un recuento histórico de lo que son permisos estándares. Sin embargo, cuando hablamos de nuestros cursos, en el caso mío, todo lo que son las carreras, esto lleva un seguimiento de menor a mayor, lleva una trayectoria y una hilación de los contenidos, se lleva con calma el proceso y por supuesto todos los que siguen al pie de la letra los lineamientos, los resultados son exitosos. Nosotros hacemos esto desde el 97 y estamos en diferentes partes de la región y tenemos el aval y la certificación de diferentes fabricantes a nivel internacional.
Nos quedan 3 minutos. Los aupo a que puedan llenar el formulario. Si tienen alguna pregunta, es el momento de hacerlo. Nos quedan 3 minutos. Hay 18 personas conectadas, excluyéndome a mí, 17. Entonces, a estas 17 personas que tenemos conectadas, si hay alguna pregunta, algún interrogante, es el momento de hacerla y con mucho gusto trataré de responder de la mejor forma posible y de forma directa. Recuerden que pasados los 3 minutos procedemos a desconectarnos. Buenas noches, José. Me retiro. Muchísimas gracias. Excelente workshop. Gracias a ti. Cuídate, Juan. Éxito en lo que estás haciendo. Chao, José Pacheco. Cuídate. Feliz fin de semana. A prepararte para la práctica que mandó Johan para que logres el bono o los cupones para hacer las prácticas en el Azure, la plataforma de Azure o Azure. $15 personas conectadas. Neser Rosales, gracias, buenas noches, feliz fin de semana. Igual para ti, Nasser o Neisser. $12 personas conectadas. Alexander Bolívar, buenas noches, feliz fin. Igual, Alexander creo que también es estudiante de nosotros, se encuentra también en Venezuela. Buenas noches, Ignacia, que descanses. Zairet, de nada, Zairet, para servirte. Buenas noches. Perfecto. Qué bueno, Alexander, no me equivoqué. Alexander está en nuestra carrera de Linux. Allen, saludos, descansa. Tienes clase el día lunes, si mal no recuerdo, con Armando. Yo creo que en el fin de semana voy a publicar otro examen de habilidades de seguridad para que lo puedas presentar. Daniel González, buenas noches. Que descanses, Daniel. Nos vemos el día lunes con Johan en el curso de AZ 104. Éxito, cuídate. Si tienes interés por cualquier otra cosa, solo comunícate que yo los apoyo. Éxito, buen fin de semana, Daniel. 6 personas conectadas. 5. 4 personas conectadas. ¿En qué las puedo ayudar? Estoy en total disposición de poderles ayudar. Ya estamos a escasos momentos de cierre del workshop. Maestro, Dígame. lo busco para otra posible puesta a punto de Azure, pero para una escuela. Bueno, perfecto. Escríbeme al privado y estamos conversándolo. Luis, con mucho gusto te apoyo en lo que sea. Sí, maestro, gracias. Cuídate Buen fin mucho. de semana a todos. Buenas noches. Que descanses, Luis. Gracias igualmente. Dale. México, Puebla, ¿correcto? Así es, maestro, México, Puebla. Perfecto. Pues el terremoto, así es. Sí, yo estaba, creo que el miércoles conversaron sobre el tema, que tuviste que salir prácticamente de Sí, forma no programada. claro, así es, maestro. Está bien, esperemos que todo se recupere y que todo esté yendo bien. Claro que sí, maestro. Un abrazo para todos. Dale, Gracias. cuídate. Buenas noches, que descanses, Luis. Gracias. 3 personas conectadas, las puedo apoyar. Luisinho Pericena, no sé si lo pronuncié bien. Gracias a ti, Luisinho. Que pase buen fin de semana. Quedan 3 personas conectadas. Voy a dar un minuto más. 2 personas conectadas. Quedan 60 segundos para poderlos apoyar. Si no transcurrieron los 60 segundos, procedo a dar cierre formal
del workshop. $30, procedemos a ir ya en lo que sería cuenta regresiva. Nos quedan 2 personas conectadas, que serían César Saavedra y Lenín Israel. En el caso de transcurrir 20 segundos y no poder tener contacto, asumo que... Maestro, Ajá. me habló, dijo César Saavedra. Hola César, ¿cómo te puedo ayudar? Nada, no, Conforme con lo que viste, pudiste ver el laboratorio, se entendió, fui claro. súper conforme, súper claro y solo estoy esperando después el video. Claro, con mucho gusto. César, recuerda, te vuelvo a colocar aquí en el chat que debes estar vinculado con los grupos para que puedas estar. De todas maneras, te coloco las redes sociales y en las redes sociales está el canal YouTube donde vas a poder ver todos nuestros workshops que hemos venido ejecutando en formato diferido. Ahí te lo acabo de colocar otra vez en el Zoom. Ajá, muchas gracias. Para servirte, que tengas buenas noches y buen fin de semana. Igualmente, muchas gracias, buenas noches y buen fin de semana para ti. Perfecto, bye bye. Ahora sí, me despido formalmente. Buenas noches para todos. Bye bye.